analizando la actualidad de los BRICS, pendientes de las palabras de hoy del presidente ruso, de esta demostración, por cierto, por parte de Rusia, de que no está tan aislada como muchos pensaban, también hablando, cuestionando el liderazgo mundial de Estados Unidos. Vamos a analizar precisamente estas cuestiones de la mano de Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado, que además tenemos la suerte de que está aquí en el plato con nosotros. ¿Qué tal? Buenas. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Encantados de tenerte por aquí, como te puedes imaginar, pues mirando esta cumbre de los BRICS en Kazán, sobre todo cuestionando cuál es el papel geopolítico de estos BRICS, si están cogiendo peso a nivel internacional. Sin duda, sin duda. Pero lo más importante, bueno, lo primero que quiero señalar es que ha habido una cierta intención por parte de los medios occidentales de restarle importancia a la cumbre. Y eso se nota claramente en la cobertura que se han dado los medios occidentales, en la televisión y en los diarios, tanto los digitales como los de la prensa imprenta, y eso, bueno, pues lo que pretende, por un lado, es bajar la importancia y luego ocultar los efectos que va a tener esa cumbre. Por ejemplo, tampoco se ha cubierto con la medida en la que se debiera el acuerdo al que ha llegado China e India 2 días antes de ir a la cumbre, de resolver sus conflictos y sus diferendos fronterizos. Eso tiene una gran importancia. De hecho, el economista de Goldman Sachs, que fue el que se inventó las siglas se las inventaron en América porque hay que ser anglosajón para inventarse siglas, dijo: me tomaré en serio los BRICS, de que sean algo que tenga sustancia y contenido, cuando vea, por ejemplo, que China e India resuelven sus diferencias. Y el hecho de que China e India la hayan resuelto, o parece que la han resuelto, o que la están en camino de resolver al margen y con motivo de una cumbre de BRICS, a mí me parece una noticia de primer orden que ha pasado bastante desapercibida. Eso por un lado. Luego, la cumbre tiene dos aspectos: el aspecto concreto de Rusia y de Ucrania, y luego el aspecto, digamos, más geopolítico, más global. Bueno, muchos puntos desde luego a tener en cuenta. Por cierto, nosotros sí que anunciamos esta noticia de China e India que resolvían sus cuestiones fronterizas. Sí, eso pero sí, vosotros le estáis dando una cobertura a la cumbre, los únicos casi. Una cobertura a la cumbre que, bueno, si uno ve las portadas de los periódicos o los telediarios, pues no se compadece, ¿no? De lo que tampoco se habla mucho, a lo mejor también uno de los motivos por los que no se habla tanto de esta cumbre es porque, hombre, no es por nada, pero parece que Rusia está sacando músculo, ¿no? Está mostrando su liderazgo dentro de los BRICS y también que no está tan aislada, pues como, por ejemplo, como tú decías, como muchos medios occidentales intentan aparentar, ¿no? No es que saque músculo ni que parezca que no está aislada, es que ahora la cumbre lo que hace es que sea visto y que sea visible para todo el mundo, que es algo que se ha intentado, una realidad que se ha intentado ocultar y que ahora sale a la luz, y por eso se trata de ocultarla o de quitarle importancia. Desde la óptica Rusia y Ucrania tenemos que Rusia no está aislada, que el resto del mundo no está apoyando a la OTAN ni está apoyando a Ucrania, como fue la promesa falsa que el Reino Unido y los Estados Unidos le hicieron a Zelensky en el mes de abril del año 22 para que rompieran las negociaciones de paz que ya prácticamente había acordado con Rusia o había rubricado. Y luego, pues, explica también un poco la contención de Putin. Algunos analistas señalan que Putin en los últimos meses ha estado bastante contenido en el frente ucraniano porque no quería poner en peligro el éxito de la cumbre, y desde luego la cumbre está siendo un éxito porque, con la excepción de Lula, y que además que ha sido claramente por un problema de salud vascular, cerebrovascular, y ha asistido por videoconferencia, pues han asistido todos los líderes de China, India, Sudáfrica, Rusia, y luego muchos otros, hasta llegar a 20 líderes. Pues claro, si un señor organiza un sarao en su casa e invita a 20 líderes de los países más importantes de la Tierra, pues claro, aislado, Rusia está muy poco aislada. Lo que pasa es que, bueno, se ha intentado vender una imagen deforme, ¿no? Y deformada de la realidad. Una de las cosas que se han cuestionado, Ignacio, en esta cumbre, vamos, ya no solo en esta, ¿no?, sino desde el principio de la formación de los BRICS, es el liderazgo mundial de Estados Unidos, la hegemonía de Estados Unidos. Teniendo en cuenta lo que comentabas, ¿no?, todos los líderes que asistían a esta cumbre, ¿crees que hay preocupación en Estados Unidos? ¿Crees que han perdido la batalla, no sé si de los medios de comunicación, yo creo que esa todavía no, pero sí la batalla económica, la batalla geopolítica? No, eso está muy lejos.
ocurrirá, porque todas las creaciones humanas tienen fecha de caducidad. La cuestión no es el sí, si va a ocurrir, sino el cuándo y a qué velocidad. Efectivamente, estamos en una etapa de transición. Después de la caída de la Unión Soviética, se consagra durante 20 años o durante 30 años una hegemonía unipolar. Una hegemonía unipolar que, claro, pues ha dejado a Estados Unidos libre prácticamente de hacer lo que ha considerado oportuno y conveniente en el terreno político, en el terreno económico y en el terreno militar. Y claro, eso ha producido reacciones que ahora son las que estamos viendo que se están concentrando en los BRICS. Pero no creo que el cambio de la unipolaridad a la multipolaridad en la que estamos viviendo, y que eso va a generar muchas crisis, como las que estamos viendo en Ucrania, en Oriente Medio, quizás dentro de poco en el estrecho de Taiwán, pues vaya a ocurrir de una manera rápida. Eso no lo sabemos. Y en el terreno económico, lo clave, como han dicho todos los expertos que habéis invitado aquí, pues es el paso del dólar, monopolio del comercio internacional, a que deje de ser monopolio del comercio internacional. Y ahí una clave importante, no definitiva, pero importante, es la que marcará Arabia Saudí. Porque Arabia Saudí, que había pedido adherirse a los BRICS, parece que ahora tiene algunas dudas y que está negociando con Estados Unidos una alianza militar que le obligaría a Estados Unidos a intervenir militarmente a favor de Arabia Saudí en caso de ser atacada. Suponemos que por Irán, pero quizás los saudíes también están pensando en Israel, dado la relación que tiene Israel con sus vecinos, ¿no? Entonces, bueno, Arabia Saudí ha tomado una decisión muy importante, que es romper el monopolio del petrodólar en la venta de su petróleo, pero de eso a que vaya a vender el petróleo a cambio de rublos o a cambio de renminbi y yuanes, pues tenemos que verlo. Eso va a ocurrir, pero no va a ser algo inmediato y rápido, y sobre todo en el terreno económico. Bueno, pues todavía está por ver. Es verdad que, bueno, que los BRICS llevan muy poquito, 18 años, si no me equivoco, o sea que estamos todavía en los inicios, pero ya que estás hablando de los conflictos geopolíticos, de estas alianzas militares que parece que están de moda, se habla mucho de Rusia y de Corea del Norte, pero también se espera que al final de esta cumbre se haga un pacto entre Rusia e Irán, teniendo en cuenta cómo está la situación en Oriente Medio, teniendo en cuenta que el ataque de Israel parece inminente, ¿no? Parece que se puede producir antes de las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar esto al conflicto en Oriente Medio? Está claro que, por un lado, Rusia no tiene ningún interés en que se extienda y se expanda el conflicto en Oriente Medio. Y no tiene ningún interés en verse involucrada directamente en ese conflicto. Pero lo que también está claro es que Rusia lo que no va a permitir es que se destruya a Irán o que se le ataque de una manera muy importante. Y claro, y me imagino que eso los israelíes lo saben perfectamente. Y es posible que incluso sepan que Rusia ha trasladado baterías de defensa antiaérea y antimisiles a Irán, manejadas por personal ruso. Pues, lógicamente, lo mismo que en el caso de Ucrania, pues el armamento sofisticado está manejado por personal de la OTAN en activo o jubilado, que poco importa. Pero sí, efectivamente, la alianza se puede concretar. La cumbre de los BRICS va a tener el comunicado final, que habrá que estudiárselo, que son 45 páginas, o sea que no es algo que se puede hacer en una tarde, y por otro lado las actividades y los encuentros y los acuerdos al margen de la cumbre. El de Modi sí ha sido un encuentro después de 5 años y de una cordialidad que se han esforzado en manifestar esa cordialidad, que ya en sí es una gran noticia. Y si se firma el pacto entre Rusia e Irán, pues sería también otro efecto colateral de la cumbre. Bueno, pues pendientes también de lo que ocurra a posteriori, ¿no? De lo que ocurra al margen de esta cumbre. Empezamos a conocer algunas de las claves de esta declaración final, donde, por ejemplo, una cosa interesante que me ha llamado la atención, Ignacio, es que hablan de una reforma integral de la ONU y del Consejo de Seguridad. Es curioso porque Guterres encima va a asistir. Sí, claro, efectivamente, pero claro, todo el mundo en un momento u otro de la historia ha querido hablar y ha hablado porque ha querido reformar el Consejo de Seguridad, pero no creo que la iniciativa de los BRICS nos lleve a una reforma inmediata, puesto que está claro que esa reforma claramente sería en detrimento de Occidente, sobre todo de los países de la OTAN y de Estados Unidos, que hoy tienen 3 sillones de los 5 permanentes con derecho de voto en el Consejo de Seguridad, mientras que el resto del mundo solo tiene 2, que son Rusia y China. Es decir, los BRICS son BRICS y asociados, pues son prácticamente
más de la mitad de la población mundial y casi el 40%, bueno, hay distintos, unas veces se lee una cosa, otras entre 40 o 50% del PIB global. Dependerá, la diferencia dependerá de las estadísticas que se manejen. Claro, el Consejo de Seguridad responde al resultado de una guerra, es el resultado radiográfico, matemático de una guerra. Y claro, el mundo que en ese momento correspondía a esa fotografía ya no está muy lejos de esa fotografía. Pero ¿cómo se va a conseguir eso? Es como el cambio del monopolio del dólar al no monopolio. O va a ser eso el resultado de un cataclismo, como fue la Segunda Guerra Mundial, o el resultado de una larga evolución. Pero en el Consejo de Seguridad yo es que ya ni siquiera veo cómo puede producirse esa evolución para que se llegue a esa reforma de una manera consensuada. Porque si salvo un cataclismo, la reforma tiene que ser consensuada. Y hasta ahora todas las propuestas de reforma van siempre a beneficiar a alguien. Y si benefician a alguien, esto no es un juego de suma cero. Claro. Y si benefician a alguien, quiere decir que perjudican a otros. Que los que tienen ahora el peso X, pues van a tener X menos Y. Y los que tienen Y van a tener Y más X. Y eso pues no tiene vuelta de hoja, ¿no? Bueno, pues veremos qué pasa con la ONU, veremos también qué conclusiones se sacan de la reunión de Guterres y Putin, que yo creo que va a dar mucho que hablar. También es muy importante que el secretario general de Naciones Unidas asista a BRICS. Claro. Y yo creo que vosotros estáis haciendo una labor extraordinaria porque sois de los pocos medios, quizás el único, que le está dando a Cumbre la importancia, la que tiene, que todavía no sabemos muy bien la que va a tener, porque para eso da falta tiempo, porque esas cosas se tienen que analizar con la perspectiva del tiempo. No sabemos hoy, incluso cuando veamos el comunicado, la importancia, lo sabremos retrospectivamente en esa evolución, en esa fase de transición de la unipolaridad a la multipolaridad, que no sabemos en qué punto estamos, si estamos muy avanzados o estamos poco avanzados, pero eso lo iremos sabiendo retrospectivamente. En esta fase, precisamente que estás comentando, Ignacio, va a tener mucho que ver los nuevos miembros que se puedan adherir al bloque, ¿no? Hablabas de Arabia Saudí, ¿no?, que es quizá la que está más en duda, pero parece que se habla de Venezuela, de Bolivia, de Turquía, de Nigeria, sobre todo países del sur global. ¿Qué esperas también en este sentido? Bueno, ¿Cuántos o quiénes crees que se pueden sumar? Yo creo que a Venezuela que hay que excluirla, salvo que haya ocurrido algo extraño en la mente de los líderes de los BRICS. Un país en ese grado de conflicto no es el momento de admitirlo en ninguna nueva aventura. Turquía sería importantísimo. Pero claro, no sé si es compatible ser miembro de los BRICS y ser miembro de la OTAN. Y el caso de Arabia Saudí también sería importantísimo. Yo estaba convencido, y ahí estaba equivocado, de que iba a haber ya decisiones ya durante la cumbre o anuncios durante la cumbre. Y no los ha habido por ahora, a lo mejor los está viendo en este momento porque la actualidad es inexorable. Pero yo creí que iba a haber. No tenía esperanza en Turquía, no tenía convicción en cuanto a Turquía y Arabia Saudí, pero quizás en otros. En Nigeria pues es posible. No aporta mucho a los BRICS, pero bueno, lo que intenta Putin, y más que Putin, sí es hacer números y hacer cantidad para conseguir un peso relativo. No es Putin el que dirige los BRICS. Rusia sabe que tiene una posición que no tiene una posición de fuerza en relación a China. Lógicamente, el primus inter pares en esta aventura va a ser China. Estados Unidos ha cometido el error estratégico de entregarle a Rusia los brazos de China. Eso no lo digo yo, lo dijo Kissinger. Porque los BRIC de antes de Ucrania a los BRIC de después de Ucrania no son lo mismo. Hay un antes y un después en los BRIC de la guerra y de la congelación de los activos rusos en bancos europeos y en bancos norteamericanos. Claro, el resto del mundo se ha quedado horrorizado, en terror y pavor de que cualquier dinero que puedan tener en un banco occidental, ante cualquier eventualidad, pues puede desaparecer de su control y dejar de ser suyo. Y ese ha sido también otro de los elementos que han supuesto un acicate para avanzar en la compenetración y en el acercamiento entre los BRICS. Justo, es uno de los motivos que ha llevado a la unión de los BRICS. Antes de terminar, ha sacado el nombre de Turquía, que es miembro de la OTAN, que por lo menos sabemos que ha asistido a esta cumbre, no sabemos si va a formar parte, no sabemos si va a ser algo así como una especie de socio. ¿Crees que esto es un precedente peligroso, sobre todo para Occidente, sobre todo para la OTAN?
Bueno, lo que es muy importante es el simple y el mero hecho de que haya asistido. Turquía es un país de miembro de la OTAN. No se puede afirmar que el BRICS es una iniciativa, una organización anti-OTAN o anti-Occidente, no. En todo caso, alternativa, que quieren seguir un paso diferente, liberándose un poco de la hegemonía unilateral de Estados Unidos y de sus socios en la OTAN. Un precedente malo, pues depende de la posición, es una posición ideológica en la que cada uno se coloque. Lo que sí es muy trascendente. Trascendente que haya asistido y desde luego si formara a hacer parte, pues habría que plantearse muchas cuestiones sobre la compatibilidad o la incompatibilidad de ser miembro de BRICS y de la OTAN al mismo tiempo. Bueno, de momento lo que sabemos es que en Europa no ha hecho mucha gracia. Hoy salía Peter Stano criticando precisamente la asistencia de Turquía a la cumbre de los BRICS. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros y por analizar de esta forma como lo que está sucediendo en la cumbre de los BRICS. Muchísimas gracias. Muchas gracias a mí por invitarme y me tenéis como siempre a vuestra disposición.